Bueno, estudiantes, estimados y estimadas, sean todos bienvenidos a la tutoría número 8 del segundo parcial, segundo de Bachillerato General Unificado. El tema de la tutoría de hoy día es reforzar lo que es la tercera ley de Newton como objetivo principal. Vamos a tratar de describir algunos fenómenos físicos que aparecen en la naturaleza, vamos a ver sus características más relevantes, magnitudes y seguir progresando en el dominio de la física de menor a mayor profundidad. Como ya saben, el licenciado, el docente Carlos Hidrobo. Antes de empezar vamos a ver lo que es un pequeño video que nos va a ayudar a consolidar mucho el conocimiento. Vamos a verlo el video y luego vamos a ver qué entendimos de ese video. Ahora que entendemos las dos primeras leyes de Newton, y si no las has visto, te recomiendo mis dos videos anteriores. Pasemos a la tercera ley de Newton. Veamos un ejercicio sencillo. Tenemos una masa de 3.5 kilogramos, la cual está en reposo. Queremos cambiarla a un estado de movimiento. Por lo tanto, con la primera ley de Newton, sabemos que debemos aplicar una fuerza para cambiar su estado. Empezamos a aplicar una fuerza de 45 newtons. Vemos que el objeto se empieza a mover. Después de un tiempo lo soltamos. Ahora nuestro objeto está en movimiento con una velocidad constante. Hemos cambiado su estado. Durante el tiempo que aplicamos la fuerza, el objeto aceleró hasta tener una velocidad de 58.6 metros sobre segundos. Tal y como lo dice la segunda ley de Newton, la fuerza provoca que cambie su momento lineal. Durante el tiempo que aplicamos la fuerza, nuestro cuerpo aceleró hasta tener esa velocidad. Y cuando el momento lineal es constante, no hay fuerza que actúe sobre él. Ahora veamos con más detalle lo que sucedió. Nuestra mano aplicó una fuerza sobre el objeto e hizo que el objeto pase de estar en reposo a movimiento. Y nuestra mano, que está en movimiento, pasó a estar en reposo. Y sabemos que esto se debe a que una fuerza está presente, la que aplicamos. Obvio, pero esta fuerza la aplicamos hacia la derecha. Y nuestra mano desaceleró hasta el reposo. Esta desaceleración significa que aceleró en sentido contrario. Por lo tanto, hubo una fuerza en sentido contrario. Y si esta fuerza fuese mayor que la que aplicamos, nuestra mano después empezaría a acelerar hacia la izquierda. Y si hubiera sido menor, seguiría acelerando a la derecha, pero con menor fuerza. Pero no sucede en ninguno de estos casos. Significa que nuestro cuerpo interaccionó con una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y sí, así fue. Y tiene sentido, porque al sumar las fuerzas que interaccionan con nuestra mano, nos da cero. Ya no hay fuerza, ya no cambió de movimiento, y nuestra mano está en reposo. Esto es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Es por eso que cuando golpeas la pared también te golpea, y eso hace que te duele la mano. O cuando agarras una roca y la aplastas con mucha fuerza, tus dedos también son aplastados. Acción, reacción. Un saludo a señor T, Golden Face y a Andrea Bueno, como pudieron darse cuenta, el video nos ayudó a retroalimentar. Ahora, ¿qué nos preguntan? Vamos a pausar ahí y cada uno de ustedes me van a ir ayudando poniendo aquellas ideas claves que vimos de este video. ¿Qué pudieron darse cuenta en el video? Hamilton, ayúdanos con una idea clara del video. Jennifer, Joana, ¿qué pudimos observar en el video? Sobre la fuerza y la aceleración, licenciado. Ya. Los movimientos. Los movimientos. Karen, ¿qué pudimos ver? ¿Alguien más? Por favor, activen sus cámaras y sus micrófonos para que interactúen. No es solamente de escuchar, sino también de interactuar. A ver, Joana me dice que me mencionaba del movimiento. Vamos a ver quién más está con la aceleración, ya. El peso. Sobre la ley de Newton. Ya, pero ¿qué decía la ley de Newton? Ya sabemos que es la ley de Newton, pero ¿qué decía la ley de Newton? A ver, alguien que quiera exponer un criterio diferente. Nadie. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un cuerpo llamado acción. Ya, por ahí ya está algo clave, ¿no?
Que cada acción tiene su reacción. Muy bien, cada acción tiene su reacción. Vamos entonces a ir anotando eso. Muy bien, acción y reacción, ¿no? ¿Por qué creen que haya esa acción y esa reacción? Por los movimientos. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Estamos ahorita tratando de concretar y entender qué mismo es esa tercera ley de Newton. Para poder trabajar esto mejor. Ahí estamos mejor. Bueno, estimados, verán. La tercera ley de Newton en realidad es una consecuencia de las dos primeras leyes anteriores. ¿Por qué? Porque la primera ley era conocida como la ley de la inercia, ¿verdad? Aquí les voy a poner. A ver, vamos a coger la pluma para escribir aquí. La primera ley, ¿no es cierto?, era conocida como la ley de inercia. ¿Qué decía la ley de inercia? Que todo objeto, a menos que no se vea afectado por otra fuerza, puede cambiar su estado de reposo a movimiento, ¿verdad? Luego teníamos la segunda ley de Newton, conocida como la ley de la fuerza, que hablaba que todos los objetos se pueden mover en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Y que su fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Así de sencillo. Entonces miren, aquí les estoy haciendo un recordatorio de la primera ley y de la segunda ley. Pero a lo que nos interesaba, lo que vimos en el video, que habla de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, como ustedes mismos mencionaron, es el principio de acción y reacción. ¿Pero qué se refiere con la acción y la reacción? Menciona que todos los objetos, cuando se encuentran en movimiento, ¿no? Cuando se encuentran en movimiento, están accionando. Y si ven un objeto que se encuentre en su trayectoria, en su desplazamiento, en ese movimiento, pues, y ese objeto que se encuentre le va a hacer siempre una reacción. ¿Por qué le va a hacer una reacción? Porque un objeto se encuentra en movimiento y el otro objeto se encuentra estático. Entonces, cuando hay objetos estáticos, siempre va a haber una magnitud, una fuerza con el mismo módulo, con el mismo valor cuantificable de la fuerza, pero que va a tener sentido contrario, y por eso es que le ponen el signo menos. Pero el signo menos simplemente lo que permite indicar de que es una fuerza en sentido contrario. Miren, en el primer gráfico yo les pongo un chico que está lanzando una pelota. Supongamos que la pelota la lanza con 10 newton. Si no se cumpliera el principio de acción y reacción, la pelota al momento que golpeara la pared no se moviera, simplemente llegara ahí y se detuviera, ¿sí? Pero como nosotros nos vemos influenciados por las leyes de Newton, la pared va a responder con un mismo valor de fuerza de 10 newton, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo, por ejemplo, tengo la pelota va a ser mi objeto A, ¿no es cierto? Y la pared va a ser mi objeto B. Entonces, si la pelota va con una fuerza de 10 newton, la pared va a responder con 10 newton también, pero con signo contrario. En otras palabras, la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, dice que la fuerza de A va a ser igual a menos la fuerza de B. ¿Por qué? Porque en algún momento los objetos que están en movimiento van a tender el reposo. ¿Y qué decía la ley de la inercia? La ley de inercia decía que todas las fuerzas deben sumar 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo despejo esta fórmula, en algún momento esto debe de darme 0. En algún momento debe tender al reposo, ¿sí? Y esas son prácticamente, en resumen, las tres leyes de Newton. Aunque les voy a leer textualmente lo que dice la tercera ley de Newton. Dice, cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B llamada acción, este responde al cuerpo A ejerciendo una fuerza de igual valor, pero en sentido contrario. Como ustedes recordarán, toda fuerza es un vector, ¿no es cierto?
Todo vector tiene un punto de aplicación, tiene una dirección y el sentido, que es la puntita de la flecha. Así me dice la teoría de lo que es la fuerza. Ahora, si me menciona que toda acción tiene una reacción en sentido contrario, significa que la fuerza, si tenía ese sentido, ahora va a tener sentido contrario, que va a cambiar la puntita de la flecha. Pero en matemáticas, para poder expresar esa situación, es que se le pone un signo menos. Este signo menos es para cambiar o indicar que ha cambiado el sentido de esa fuerza. Como ustedes saben, toda fuerza se va a medir en Newton. Bueno, hasta ahí tenemos entonces alguna pregunta de la tercera ley de Newton, de los asistentes. Pueden activar su micrófono, sino para continuar con los ejercicios. No dicen, entendido. No, licenciada. Ok. Trátenselo de aprender así sencillo. Tercera ley de Newton y ustedes digan, toda acción tiene una reacción. ¿Por qué? Porque si tú actúas con una fuerza de 10 newton a un objeto que esté en reposo, el objeto en reposo te va a responder con 10 newton, pero en sentido contrario, nada más. Es como cuando está una parejita y alguien le pega una cachetada, pues la mujer le da la cachetada con una fuerza. Y ustedes me dicen, ¿cuál es la reacción? Pues el hombre va a sentir dolor en su cara porque sintió esa fuerza. Entonces, en conclusión, su carita se le va a poner roja. Ahí está el principio de acción y reacción. Vamos ahora con lo que nos interesa, que es los ejercicios prácticos. Miren, aquí vamos a resolver un pequeño problemita. Vamos a ayudarnos entonces Vamos primero a tratar de experimentar el fenómeno físico. Miren, aquí yo les he puesto una polea que está con un cable y una persona está jalando la polea, está levantando una masa de más o menos 20 kilos, ¿verdad? De 20 kilogramos. Entonces, el ejercicio, la experimentación me pide calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. Quiere decir que el chico está jalando y queremos saber cuál es la fuerza que va a hacer ese chico para mantener la polea en reposo y que no se nos caiga ese peso que tenemos ahí, ¿verdad? No se nos caiga, queremos mantenerlo en reposo. Entonces aquí vamos a combinar no solamente la tercera ley de Newton, sino la primera y la segunda ley de Newton. Y esto nos va a ayudar a consolidar mucho el concepto de la tercera ley de Newton. Entonces, cuando nosotros trabajamos estos ejercicios de dinámica, estos ejercicios de la ley de Newton, siempre es recomendable hacer los diagramas de cuerpo libre. Nosotros en tutoriales anteriores ya vimos cómo trabajar los diagramas de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Lo primero que tengo que hacer es recortar la figura, ¿no es cierto?, del fenómeno físico y comenzar a dibujar todas las fuerzas según su naturaleza. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver qué fuerzas nomás hay. Entonces yo veo primero que va a haber una fuerza del cable del cual está colgando la polea, ¿no es cierto? Yo veo aquí una polea que está colgando, ¿no es cierto? Entonces primero va a haber un cable. Entonces vamos a ver aquí. Entonces voy a dibujar la primera fuerza. Como esta fuerza sabemos que es de un cable, esta fuerza le vamos a llamar tensión, porque esa es la manera correcta. Y le vamos a dibujar una flechita para indicar de que es una fuerza. En medio vamos a dibujar la polea y vamos a dibujar otro cable, que es el que está jalando el chico, ¿no es cierto? Y también le vamos a llamar tensión. Ahora aquí viene el principio de acción y reacción, ¿no es cierto? Como el chico está accionando, ¿no es cierto? Una acción, digamos que hipotéticamente esta tensión es de 40 newton. Como sabemos que el cable está colgado en la pared, en el techo, ustedes saben que toda acción debe tener una reacción del mismo valor. Entonces si esta T equivaliera a 50 newton, esta también debería valer 50 newton, ¿no? Entonces ambas les vamos a poner T y T porque son la misma fuerza. ¿Por qué? Porque nos estamos ayudando nosotros de la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción. Entonces, ¿cuál es la acción? Que el niño jale la polea. ¿Y cuál es la reacción? Entonces saben que está un cable tensionado. Ese cable debe responder con una misma tensión igual a la que está jalando el chico, para que se equilibren los pesos. Luego, por último, vemos que existe otra fuerza que es hacia abajo, siempre hacia abajo, una fuerza llamada peso. ¿Por qué se le llama esa fuerza peso?
Porque es una fuerza provocada por el campo gravitacional. Sí, gracias a la gravedad es que nos vemos atraídos hacia el suelo. Ahora miren, una vez que yo ya tengo hecho mi diagrama de cuerpo libre y que gracias a la tercera ley de Newton encontré de que esta tensión de aquí es igual a la tensión de acá, ahora tengo que sacar lo que son los famosos datos. Otra parte muy importante de los ejercicios de dinámica. Entonces vamos a sacar qué datos nos da el problema o la experimentación. Vamos a coger otro color. Vamos a ver color del lápiz, vamos a ponerle con color azul. Entonces, el primer dato que yo veo, como me hablan de un peso, pues yo sé que la Tierra tiene un valor de gravedad. Entonces también voy a poner mi valor de gravedad. Yo sé que mi gravedad está dada en un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Es un valor constante, ya que es un cambio de velocidad inicial y velocidad final que se manifiesta en todos los objetos, ya que se ven atraídos por el campo gravitacional. Este valor está dado por Galileo y en honor a él, y por eso se le pone con la letra G de gravedad. Otro dato muy importante que nos da el problema es aquí, que nos da el valor de la masa, ¿no es cierto? Nos dice que es de 20 kilogramos. Entonces otro dato que tenemos aquí ganado, lo que es la masa, 20 kilogramos. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Dice calcular la fuerza para mantener en reposo. Entonces yo necesito encontrar esa fuerza que se encuentra aquí, ¿no es cierto? Donde el niño está jalando. Necesito encontrar entonces esta tensión, que es la misma tensión del cable tensionado contra la pared. Ahora sí, ¿cómo lo haría yo? Entonces, yo lo que me doy cuenta es que como me habla de la palabra reposo, tengo que aplicar la primera ley de Newton. ¿Qué me dice la primera ley de Newton? Que debo sumar todas las fuerzas en mi sistema de referencia, en este caso el eje Y, y todas me van a dar cero en algún momento porque todos los objetos cambian su estado de reposo a movimiento gracias a la propiedad de la inercia, ¿no es cierto? Entonces por la inercia en algún momento van a estar a tender en reposo. Entonces voy a ir sumando todas las fuerzas que veo en ese sistema de referencia, el eje Y. ¿Sí? Como ustedes se percatan, estamos en el eje Y. ¿Sí? Básicamente. Entonces voy a ver qué fuerzas hay. Entonces comienzo sumando qué fuerzas hay. Veo que hay una fuerza aquí y otra fuerza aquí. Entonces las voy anotando. Digo, bueno, la tensión 1 más la tensión del chico que está jalando el cable en la polea. Y ahora veo acá otra fuerza, ¿no? P. Pero esta va a sentido negativo. ¿Por qué le pongo con signo menos? Porque miren, cambia el sentido de esa fuerza. Las otras fuerzas apuntaban hacia arriba, esta fuerza apunta hacia abajo. Entonces tengo que ponerle un signo menos, indicando de que aquí el peso va a restar. ¿Sí ven? Ahora, una vez que tengo eso, como me habla de que deben ser al reposo, entonces digo que van a ser igual a cero. ¿No es cierto? Igual a 0. Ahora, como esta T y esta T, estas dos tensiones son dos igualitas, pues me va a ayudar de términos semejantes y voy a decir que 2 veces la tensión va a ser igual a ¿qué? Al peso, ¿no es cierto? Y como lo que necesito encontrar es la tensión, significa que la tensión de ese cable, para que conserve ese estado de reposo, va a ser igual al peso dividido para 2, ¿verdad? Miren, entonces aquí, ¿de qué me ayudé? Acá vuelta me ayudé de la primera ley de Newton. Sí, me ayudé de la primera ley de Newton. Acá me ayudé de la tercera. Pero el problema no termina ahí, necesito calcular este valor. Ahora, ¿cómo calculo si yo el peso no tengo el valor del peso? Entonces ahí me voy a ayudar de la segunda ley de Newton. Vamos a cambiar de color para que entendamos mejor esto. Ahora, ¿qué decía la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton me decía que toda fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como aquí lo que tenemos es un peso, pues debemos hacer su analogía y sabemos que el peso es una fuerza.
La masa va a seguir siendo la misma. Y la aceleración, en este caso, como es en el eje Y, ahora va a ser la gravedad. Y la reemplazo por el valor de la gravedad. Entonces ahí yo ya puedo calcular mi peso. Entonces voy a decir que mi peso va a ser igual al valor de la masa. ¿Cuánto vale la masa? La masa me vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y multiplicado por el valor de la masa, que son los 20 kilos. O bueno, dejen ponerlos en el orden correcto, de repente se me vayan a confundir porque ubiqué primero el valor de la gravedad y luego el valor de la masa. Ubiquémoslos correctamente para que ustedes no tengan confusión. Entonces vamos de nuevo aquí a ubicar el valor. Entonces me habla el valor de la masa. ¿Cuánto vale la masa? Vale los 20 kilogramos multiplicado por los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces si nosotros cogemos nuestra calculadora, pues nos va a dar que ese resultado, que es igual a 196. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el peso ha sido igual a 196 newton. Pero ahí no termina el problema. Recordemos que hemos encontrado el peso, pero me dice calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo ese cuerpo. Entonces, para mantener en reposo, lo que en realidad me pide encontrar es la tensión del cable. ¿Sí? Saber qué fuerza ese niño debe mantener en el cable para que no se mueva la polea y no se caiga el peso que está ahí colgado de los cables en la polea, ¿no es cierto? Entonces ya voy a reemplazar aquí mi valor. Entonces, como ya tengo mi fórmula, voy entonces simplemente los 196 newton dividirlo para 2, porque así quedó expresado mi deducción por la primera ley de Newton. Entonces 196 dividido para 2 me va a salir 98. Entonces quiere decir que la tensión ha sido 98 newton. Y esos 98 newton no solamente es donde tiene el chico, sino también el cable que está cogido de la pared. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una reacción. Entonces si el chico jala con 98 newton, el cable que está tensionado también debe estar tensionado con 98 newton, ¿sí? Ya que la pared le está aplicando una fuerza en sentido contrario. Entonces miren cómo con este pequeño problema, tan pequeñito y sencillo, he aplicado las 3 leyes de Newton y he comprobado cómo se manifiestan cada una de estas leyes. Primero me ayudé con la tercera ley de Newton haciendo un diagrama de cuerpo libre. Luego con la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, encontré todas las fuerzas en mi sistema de fuerzas. Y luego encontré una fuerza neta, en este caso el peso, aplicando la segunda ley de Newton, ¿sí? Y de esta manera pude resolver mi problema. Bueno, estimados, hasta ahí tenemos alguna pregunta, sino para continuar con los ejercicios. Joana, ¿tenemos alguna pregunta de este pequeño problema? No, listen. ¿No? No. Bueno, ahí si quieren ustedes háganle una captura para resolver ahora el problema número 2. Parece que todavía sí tenemos tiempo, ¿no? Tenemos 6 minutos todavía. Vamos entonces ahora con el problema número 2. Vamos a ver. Hamilton, ayúdame leyendo la experimentación número 2. Activa por favor tu micrófono y léeme la experimentación. O algún voluntario. Buen licenciado. Te escucho. Experimentación 2. Calcule la tensión de una cuerda horizontal sabiendo que la tensión de la cuerda B es de 26 newton. Respuesta 26 newton y la tensión en A 10 newton. Listo, Hamilton. Entonces, en esta experimentación nos pide encontrar de igual manera la tensión de una cuerda. De igual manera un objeto está colgando de la pared y del techo. Entonces aquí también se vuelve a manifestar la tercera ley de Newton. ¿Sí? Se vuelve a manifestar la tercera ley de Newton. ¿Por qué?
Porque ese cable va a tener una acción y una reacción con la pared, ya que está tensionado. Pero aquí no solamente nos debemos ayudar de la ley de Newton, sino también tenemos que ayudarnos de las matemáticas. Entonces lo primero que vamos a hacer ahorita, que siempre recomiendo, es primero hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos entonces aquí a cortar el cuerpo. Vamos a cortar el cuerpo para poder hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Nos vamos a concentrar en el cuerpo. En este caso es el peso de los 24 newton. Vamos entonces vamos a hacerlo en el lado de acá, nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a poner el objeto. 24 newton me dice aquí. Entonces, como saben, el objeto, en algún momento que se rompan esos cables de tensión, va a ser atraído por la gravedad. Entonces, la primera fuerza que voy a encontrar aquí es el peso. ¿Sí? Voy a encontrar un peso aquí, que está de manifiesto porque me va a traer el campo gravitacional hacia el suelo. Luego veo que existe un cable tensionado hacia la pared. Le vamos a llamar a esta fuerza tensión en A. ¿Sí? Porque es una fuerza de tensión. Eso ya vimos en la tutoría número 6, donde estudiamos cada una de estas fuerzas. Y hacia arriba también vamos a ver una tensión en B. Miren, entonces aquí, como nos podemos percatar, vemos tres fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Entonces, si aplicáramos la primera ley de Newton, tenemos un sistema de referencia con dos dimensiones. Tendríamos que sumar las fuerzas en X y en Y. En Y tendríamos tensión en B y peso, y en X teníamos la tensión en A. Entonces aquí lo que nos conviene es utilizar lo que se conoce como diagrama de cabeza con la cabeza, o ir agregando las fuerzas para formar un triángulo rectángulo. ¿Qué quiero decir con esto? Si se percatan, cada una de estas fuerzas yo las voy ubicando. Déjenme coger otro color. Voy a ir primero dibujando la primera fuerza que encontré, que se llama tensión en A. Luego voy a ir dibujando la otra fuerza que se llama peso, ¿no es cierto? Y por último voy a dibujar la tensión en B. Estos métodos nos permiten resolver experimentaciones o fenómenos físicos cuando no se ponen de manifiesto solo tres fuerzas. Miren, entonces he formado aquí un triángulo rectángulo. Vamos a utilizar otro color para aclarar algo muy importante, de que este método se aplica solamente cuando en el triángulo se cierran los sentidos. ¿Qué quiero decir con eso? Si ven esta puntita de la flecha, continúa hacia acá y se cierra el ciclo en este triángulo rectángulo. Entonces, como yo tengo un triángulo aquí rectángulo, para mí es muy fácil resolver, porque me voy a ayudar con el famoso teorema de Pitágoras. Vamos a hacer por acá. ¿Qué decía Pitágoras? Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer de cuenta que este es nuestro triángulo rectángulo, pero con fuerzas, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo mi ángulo y aquí tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, como este es el ángulo director que va a dirigir mi triángulo rectángulo, yo sé que mi cateto opuesto, ¿cuál va a ser aquí ahora? Mi cateto opuesto va a ser el peso, ¿no es cierto? Y que mi cateto adyacente va a ser la tensión en A. Entendiéndolo de esa forma, ¿sí? Mi cateto opuesto va a ser el peso y mi cateto adyacente va a ser la tensión en A. Entonces vamos a reemplazar. Entonces yo puedo decir, como dicen que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, pues déjenme aquí coger el puntero.
esta tensión en B va a ser mi hipotenusa, porque es el lado más largo de mi triángulo rectángulo. Este peso va a ser mi cateto opuesto y la tensión en A va a ser mi cateto adyacente. Entonces voy a reemplazar y me voy a ayudar del teorema de Pitágoras. Entonces mi hipotenusa, ¿cuál va a ser? Va a ser mi tensión en B. Entonces voy a decir, bueno, la tensión en B al cuadrado va a ser igual a mi cateto opuesto, que en este caso va a ser el peso al cuadrado, más mi cateto adyacente, que va a ser la tensión en A, también elevado al cuadrado. Y miren, gracias a las matemáticas, cómo estoy resolviendo un fenómeno físico. Vamos ahora a cambiar el color de la pluma porque no se puede observar. Vamos a coger un color azul. Ahora yo lo que tengo que hacer ahí simplemente es reemplazar mis valores. Pero vamos a ver qué es lo que me pide. A ver, vamos a ver. Dice, tengo una tensión. Vamos a irle poniendo valores. Dice, la tensión de la cuerda en B es de 26 newton. Entonces vamos sacando también nuestros datos para poder saber dónde va cada valor, ¿no? Si no nos vamos a confundir. Entonces vamos a ir sacando nuestros datos. Primer dato que tenemos ya ganado, siempre vamos a tener ganado el dato que es la gravedad, que es un valor constante, de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Luego tenemos otro dato que nos da la tensión en la cuerda B. Entonces nos da el valor de la fuerza o la tensión de esa cuerda en B. Me dice que ese valor es de 26 newton. Y tenemos también otro valor que podríamos calcularlo. Podríamos calcularlo el peso. ¿Sí? Es 24 newton. ¿No es cierto? ¿Cuánto nos salió el peso? Por ahí le escuché a alguien. Alguien por ahí mencionó. ¿Cuánto nos sale el peso? Activa por favor tu micrófono. Nos mencionó que el peso nos sale 24 newton. ¿Cómo sacamos ese valor del peso? Vamos a continuar entonces. Entonces tenemos aquí, por ahí alguien mencionó, pero creo que se quedó sin internet, de que el peso era de 24 newton, ¿no? Ahora aquí lo que vamos a hacer es coger y reemplazar todos estos valores. Vamos a despejar nuestra fórmula y vamos a decir que la tensión en A, dejen poner más arriba el cursor, la tensión en A va a ser igual a la tensión en B elevado al cuadrado menos el peso elevado al cuadrado. Porque estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a reemplazar ya con los valores. Entonces vamos a decir que la tensión en A, vemos que este cuadrado de aquí pasaría en forma de raíz. Bueno, al último lo hacemos. Bueno, vamos a reemplazar. Ahora la tensión en B, ¿cuánto vale? Me vale 26 newton, ¿no? Sería 26 elevarlo al cuadrado menos el valor del peso de 24 newton, que también lo vamos a elevar al cuadrado. Eso nos va a dar como resultado 676 menos 576. Ustedes en casa pueden ir verificando con la calculadora. Si yo resto eso me da un valor de 100. Pero el problema no termina ahí. Porque recuerden que la tensión está al cuadrado. Entonces tengo que sacar la raíz de 100. Ya que esto es la raíz de todo esto. Entonces la raíz de 100 me sale 10. Entonces como resultado vamos a encontrar que la tensión en este lado de aquí ha sido de ¿cuánto? De 10 newton. La tensión en el cable que se encuentra con la pared ha sido de 10 newton. ¿Sí? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta?
¿No? No, Y ahí alguien mencionó que el peso es de 24 No, ni te newtons. entiendo. ¿Cómo es que yo deduje esto de que sea de 24 newtons? ¿De dónde saqué ese valor? Ustedes dirán. Porque nadie me preguntó. Muy fácil, miren. Aquí si ven que está un valor puesto adentro. Dice 24 newtons. Significa de que este peso de aquí vale 24 newtons. Y ese fue el valor que alguien me respondió, sino que se quedó sin internet o no sé qué pasó, no quiso decirme de dónde sacó el valor de los 24 newtons. Y nadie me daba la respuesta. Era porque ya aquí en el ejercicio, en el gráfico, decía que este peso era de 24 newtons. Y también ya nos da la tensión en B. Entonces ya dándonos dos valores nos está diciendo que hagamos un triángulo rectángulo y que con el teorema de Pitágoras nos ayudemos. ¿Sí? Y de esa manera pudimos encontrar la fuerza de tensión en A, que ha sido de 10 newton. Ustedes pueden verificar en sus casas y se van a dar cuenta que es el valor correcto. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, licenciado. Muy bien. Miren, aquí ustedes si se percatan, resolvimos una experimentación 2 que tiene que ver con las leyes de Newton, con la dinámica. Pero ustedes me dirán, pero profe, aquí no hemos aplicado ninguna ley de Newton, porque no hemos aplicado ni la segunda ni la primera. Pero sí se ve aquí manifestado lo que es la tercera ley de Newton, que es el objetivo de la clase de hoy día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vemos una cuerda tensionada contra la pared y una cuerda tensionada contra el techo. Entonces, como se encuentra esto en reposo, esta pared tiene que tener una fuerza con la misma magnitud que esta tensión en B. ¿Qué quiero decir? Que si esta tensión en B me sale 26 newton, la pared o lo que vendría a ser la losa está manifestándose con una fuerza también de 26 newton, ¿sí? Para que equilibre las fuerzas. Y en algún momento que se rompan las cuerdas, pues esto caerá al suelo porque se va a ver atraído por la fuerza gravitacional, llamada también peso, ¿no? ¿Sí? Y en ese momento el cable pues se romperá y esto caerá al suelo, pero pueda que suceda que también se quede colgando de la pared, porque si se percatan, la tensión en A es menor, tiene menor cantidad de fuerza, la mayor tensión está en el cable que está colgando de la losa, ¿sí? Entonces, viendo los valores, viendo el ejercicio y haciendo un análisis crítico, nos damos cuenta que el señor Newton estaba en todo lo correcto, ¿sí? Que todos los objetos van a tener acción y reacción dependiendo de la situación que se dé, que si está en reposo o si está en movimiento. Lo que se llama o es conocido como la inercia, que es una propiedad que tienen las sustancias o los objetos de cambiar su estado de movimiento y de movimiento a reposo o de reposo a movimiento. Y ahora ustedes dirán, ¿cómo yo sé cuánto vale la inercia? La inercia siempre va a depender de qué creen que va a valer. Del valor que tenga la masa, ¿no es cierto? Siempre va a depender de este valor de aquí. A mayor masa, mayor valor de inercia, ¿sí? Miren, dense cuenta, esta masa de aquí es de 24 newton. Miren, aquí tenemos tres fuerzas. ¿Cuáles creen que de ustedes de estas va a tener mayor inercia? ¿La tensión en B, la tensión en A o el peso? ¿Quién me puede responder eso? ¿Cuál tendrá mayor inercia? ¿La de aquí? ¿La de acá? El peso. ¿Seguro? La tensión B. La tensión en B. Eso, la tensión en B va a tener mayor cantidad de inercia. ¿Por qué? Porque es el mayor valor de fuerza. Y ustedes saben que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces quiere decir que este cable cuando se rompa va a tener mayor fuerza de inercia. Entonces ese cable cuando se rompa, si alguien va a estar ahí, le va a romper una oreja, le va a arrancar una oreja, porque tiene mayor cantidad de inercia. Más que el mismo peso que está colgando aquí. Más que el mismo cable que está jalando hacia la pared, ¿sí? Entonces esa es una manera de comprobar esto de la tercera ley de Newton, que toda acción tiene una reacción. Por último les dejo el tercer problema, este lo van a resolver en casa. De igual forma yo les recomiendo de que lo hagan utilizando un diagrama de cuerpo libre, revisen las tres leyes de Newton, saquen los datos, sumen las fuerzas y de esa manera van a comprender qué es lo que sucede con ese bloque.
Por último, les dejo las referencias bibliográficas y eso ha sido toda la clase de hoy día. Voy a dejar de compartir pantalla para hacer la captura de la clase. Por favor, activen sus cámaras a la cuenta de 3. Por favor, a la cuenta de 3 activen sus cámaras. 1, 2, 3. Listo, de mi parte muchas gracias. Nos vemos de aquí, como estamos con ustedes atrasados. Para los que deseen, vamos a tener una tutoría de recuperación el próximo martes a las 19 horas para recuperar algunas tutorías que tenemos pendientes, ¿sí? Y de aquí con los estudiantes de la UTEMACH nos vemos a las 8:20 que tengo la siguiente tutoría. Pasen bien, cuídense y no se olviden de las medidas de prevención, el uso de alcohol, la mascarilla y el gel. De mi parte muchas gracias.